Hola, ¿cómo andan? Eh, Voy a hacer una aclaración bastante rápida, ¿sí? De lo que era la conversión de expresiones decimales a expresiones fraccionarias, ¿sí? Y primero vamos a arrancar con lo que es la clasificación. Recuerden que los decimales podían ser exactos o periódicos. Exactos es cuando después de la coma, ¿sí? Es totalmente exacta la expresión, es decir, no se repiten las cifras que hay después de la coma. Vamos a poner, por ejemplo, el 1,2. Y periódicos era cuando después de la coma yo tenía números que se repetían infinitamente. Esos números, ¿sí? Podían ser periódicos puros, cuando después de la coma todo lo que había se repetía. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, el 1,2 periódico? Fíjense que después de la coma todo lo que hay se repite. Esto es 1,2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. O podría ser el caso, por ejemplo, de 2,13, en donde el 13 es periódico. Entonces esto es 2,13, 13, 13, 13. Todo se repite después de la coma. En cambio, las expresiones periódicas mixtas, ¿sí? Después de la coma yo tenía números que sí se repetían y números que no se repetían. Por ejemplo, si yo digo 2,21, en donde el 1 únicamente es periódico, esto sería 1,21, 1, 1, 1. El 1 sí se repite infinitamente, pero el 2 no. Estas eran las tres expresiones con las que nos podíamos encontrar, y lo que yo quiero a partir de esto es hacer una simplificación rápida de cómo convertir a fracción. Si era una expresión decimal exacta, lo único que hacíamos era copiar el número sin la coma, sería 12, y dividía por un 1 seguido de tantos ceros como números hay después de la coma. Si ustedes se fijan, después de la coma tengo un solo número, que es el 2, entonces vamos a colocar un solo cero. Una vez que hacía eso, simplificábamos, si era posible, entre el 12 y el 10 tengo como divisor común el 2, divido por 2 arriba, 2 por 6 es 12, divido por 2 abajo, 2 por 5 es 10. Entre el 6 y el 5 no tengo ningún divisor común más que el 1, entonces me queda una expresión irreducible, que sería 6 quintos. ¿Qué pasa en el caso de los periódicos? En el caso de los periódicos, el método es totalmente diferente, ¿sí? Lo que hacemos es copio el número sin la coma y sin el sombrerito que me indica lo periódico, sería 12. A ese 12 le vamos a restar lo que obtenemos al tapar la parte periódica. Fíjense, si yo tapo la parte periódica, ¿qué me queda? Un 1. Entonces, a ese 12 le vamos a restar un 1. Y luego vamos a dividir por tantos 9 como números periódicos hayan después de la coma. Hay un solo número periódico, que es este 2. Por lo tanto, vamos a dividir por un solo 9. Si lo hacemos con el que está acá abajo, copio el número sin la coma y sin el sombrero, sería 213. A ese 213 le vamos a restar lo que obtenemos al tapar la parte periódica. Fíjense que si tapo la parte periódica, me queda un 2. O sea que a ese 13 le vamos a restar un 2. Y vamos a dividir por tantos 9 como números periódicos ahí después de la coma. Después de la coma hay dos números periódicos, el 1 y el 3. Entonces, vamos a dividir por 2 9. Si resolvemos, 12 menos 1 es 11 sobre 9. Fíjense que el 11 y el 9 son números primos. Por lo tanto, ¿sí? No podemos simplificar y directamente me queda una expresión irreducible. Acá abajo, si digo 213 menos 2, son 211 sobre 99. Y si queremos dividir, o sea, simplificar,
el 211 y el 99, fíjense que no tienen ningún número, porque el 99 es múltiplo de 3, es divisible por 3. En cambio, el 211 no, porque 2 más 1 es 3, más 1 es 4. La suma de sus dígitos no es múltiplo de 3. Tampoco por 11 y tampoco por 9. Listo, es una expresión irreducible. En cambio, ¿sí? Las expresiones mixtas, lo que hacíamos era lo siguiente. Además de hacer el paso de la expresión periódica pura, le agregábamos los ceros de las exactas. O sea, copio el número sin el sombrero y sin la coma. 121. A ese número le vamos a restar lo que obtenemos al tapar la parte periódica. Si yo tapo el periódico, ¿qué me queda? Un 12. Acuérdense que nos olvidamos de la coma. O sea que al 121 ahora le vamos a restar 12. Y a ese número lo vamos a dividir por tantos 9 como periódicos. Hay un solo periódico. Entonces voy a poner un solo 9. Y a ese 9 le vamos a agregar tantos ceros como no periódicos, que era lo que hacían los exactos. Hay un solo no periódico después de la coma, entonces vamos a poner un solo cero. Si resolvemos esto, 121 menos 12, ¿sí? Son 109 sobre 90. Si acá quiero simplificar, necesito saber si tengo divisores comunes. 9 más 1 es 10, no se puede por 3, no se puede por 2 porque no termina en número par, no se puede por 5. Listo, me queda como una expresión irreducible. Bueno, les doy un pantallazo general para repasar y porque varios me han preguntado. Les mando un abrazo, nos vemos esta tarde.